Buenas tardes, mi nombre es Lizeth Natalia Bernal Peña, soy estudiante del programa de Ingeniería Ambiental y a continuación voy a presentar el taller de PCIN avanzado. Como se muestra en pantalla, el primer algoritmo le pide al usuario ingresar dos números enteros, los cuales van a ser guardados en variables independientes y posterior a esto será impreso en pantalla el cambio de posición de los dos números. Ingresamos el número 8 y el número 6. Obteniendo que el número 6 ocuparía la posición 1 y el número 8 la posición 2. El segundo algoritmo determina la igualdad entre dos números enteros ingresados por el usuario, en donde puede obtener como respuesta que los números ingresados son iguales o que no son iguales. Ingresamos el número 6 y el número 8. Imprimiendo que los números no son iguales. Para que se cumpla el algoritmo, ingresamos el número 7 y el número 7, obteniendo en pantalla que efectivamente los números ingresados son iguales. El tercer algoritmo es para determinar si los números ingresados son iguales. Por lo que se ingresan tres números, el 5, el 7 y el 2, y en pantalla se imprime que los números son diferentes, ya que la condición es que los números que se ingresen deben ser iguales, por lo que para que se cumpla el algoritmo ingresamos el 9 y el 9 y efectivamente los números ingresados son iguales. El cuarto algoritmo es calcular el promedio de dos números, en donde se suman y se dividen los números ingresados. Ingresamos el número 6 y el número 7. La suma de estos dos números es igual a 13, por lo que el promedio es 6.5. El quinto algoritmo es calcular si el primer número ingresado es divisor del segundo número a ingresar, es decir, ingresamos el número 8 y el número 4. El número 8 efectivamente es divisible entre el número 4. Esa es la respuesta que va a obtener el usuario en pantalla. El algoritmo número 6 determina si el número ingresado es número par o número impar. Y en pantalla el usuario va a obtener si el número ingresado es par, que el número es par, y si no, no es par. Ingresamos el número 20 y se imprime en pantalla que efectivamente el número ingresado es par. El siguiente algoritmo es el número 7, el cual consiste en una especie de caja registradora. ¿Por qué una caja registradora? Porque se le pide al usuario ingresar una cantidad de productos y según la cantidad de productos se va a aplicar el descuento sobre lo que compró. Informando que si compra entre 5 y 10 artículos se realizará un descuento del 10% y si su compra es superior a los 10 artículos se aplicará un descuento del 20%. A continuación al usuario se le va a mostrar en pantalla si el total de productos comprados es menor a 10, ingrese 0. Entonces, ingresa el precio del primer producto, 5.000. El segundo producto, 2.000. El tercero, 4.000. El cuarto va a ser 1.000. El quinto va a ser 8.000. El sexto va a ser 9.000. El séptimo va a ser 7.000. Y vamos a suponer que el usuario solo compró 7 productos, por lo que el campo de los productos restantes se va a llenar con el número 0. El total de productos comprados fueron 7, por lo que el total a pagar es de 28.800. El descuento aplicado a la compra del cliente fue de 7.200. El siguiente ejercicio es el número 8. El algoritmo se encarga de imprimir en pantalla una secuencia de números hasta llegar al número que se especifica en la parte de abajo, es decir, hasta el número 20. Ingresamos el número 5. Y en pantalla se imprimen los números del 5 hasta el 20, como se puede ver a continuación. El noveno algoritmo indica
que se ingresa un número natural y posterior a ello se calcula la sumatoria de los números naturales desde el número ingresado hasta terminar. Se ingresa el número 9, por lo que se imprimen los números del 9 al 90. En donde se cumplen las iteraciones, que es en base 0, se imprimiría desde el número 9 hasta llegar a la 9ª posición, que vendría siendo el número 90. El siguiente algoritmo es el algoritmo número 10. El algoritmo se encarga de leer una cantidad desconocida de números y determinar si los números ingresados son iguales. Se va a ingresar el número 6, el 4, el 5, el 1, el 2 y el 3. Y el 1, en donde los números ingresados nos arroja el algoritmo que no son iguales, efectivamente. Aquí se cumple la misma condición de iteración, se imprimen en pantalla, se ingresan 7 números porque el primer número ingresado fue 6. Entonces, para cumplir la condición vamos a ingresar el número 6 nuevamente. Debemos ingresar este mismo número 6 veces más. Y efectivamente los números ingresados son iguales, cumpliéndose la condición del algoritmo. El siguiente algoritmo es el algoritmo número 11, el cual se encarga de calcular el promedio en una serie de números. Cabe resaltar que los números ingresados deben ser enteros, deben ser positivos y al final el número leído debe ser menor o igual que 0. El algoritmo funciona de la siguiente manera. Ingresamos el número 8, el 5, el 4, el 3, el 1, el 4, el 5, el 7, el 2 y el número 3, el 2, el 4 y el número 0 para que se cumpla con la condición. Al ingresar el número 0, los números sumados dan un total de 48 y el promedio de los números vendría siendo 4. El siguiente algoritmo es el algoritmo número 12, que fue nombrado como una calculadora, como una especie de calculadora. El algoritmo se encarga de realizar las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Estas operaciones fueron ingresadas como una función para que el algoritmo funcionara de manera más eficaz. A continuación se le va a mostrar al usuario en pantalla las opciones que tiene el número 1 al 5 y según la opción que elija, el algoritmo va a realizar la operación deseada con los dos números ingresados. El algoritmo va a finalizar cuando se ingrese el número 5 y así de la siguiente manera se va a ejecutar. Ingresamos el número 5 y el número 7. Si ingresamos el número 1, la suma va a ser 12. El número 2, la resta va a ser menos 2. Si ingresamos el número 3, nos va a indicar la multiplicación. 5 por 7, 35. Si ingresamos el número 4, nos va a indicar la división. 5 dividido 7 da 0.71. Y finalmente, para detener el algoritmo, ingresamos el número 5 y finalizaría. El siguiente algoritmo es el número 13, el cual se encarga de calcular la potencia de un número ingresado. Vamos a ingresar el número 5 y el número 3. Quedaría 5 elevado a la 3 o 5, por lo que 5 elevado a la 3 es igual a 125, cumpliéndose la condición del algoritmo. Bueno, el siguiente algoritmo es el algoritmo número 14. Este algoritmo se encarga de calcular la nota final del estudiante, en donde se ingresa el código del estudiante, las 3 notas que obtuvo en el semestre y al final se registraría la nota que obtuvo.
En pantalla se imprimirá el código y la nota del estudiante, y para terminar el algoritmo se imprimirá en pantalla la cantidad de estudiantes que aprobaron la asignatura. A continuación vamos a diligenciar aproximadamente 4 estudiantes para ver si el algoritmo se cumple. Ya ingresadas las notas respectivas de los 4 estudiantes, para que el algoritmo se ejecute se ingresa el número 0. Al ingresar el número 0 se imprime que los estudiantes que aprobaron la asignatura fueron 3. Cabe resaltar que los estudiantes que aprueban tienen una nota superior a 3, y adicionalmente al ingresar la nota se evalúa que la nota se encuentre entre el rango de 0 a 5 como nota evaluativa. Y finalmente el algoritmo 15 es similar al algoritmo 14. Se va a ingresar el código de cada estudiante, se va a ingresar las 3 notas, las 3 notas igualmente van a ser evaluadas de 0 a 5. Cada nota va a ser evaluada según su porcentaje evaluativo, y finalmente se va a imprimir el código del estudiante y la nota. Y ya para finalizar el algoritmo imprime el promedio de los estudiantes del curso. Entonces vamos a ingresar 4 estudiantes y comprobar si el algoritmo se cumple. Este algoritmo, al igual que el anterior, requiere que se ingrese 0 como usuario para que imprima cuál fue el promedio del curso. Ingresamos 0 y dice que el promedio del curso fue de 3.55. Así que fueron muy pocos los usuarios probablemente que aprobaron la asignatura. Y eso sería todo. Muchas gracias.